Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar a hablar en estos videos de los diagnósticos más comunes relacionados con trastornos musculoesqueléticos y sus causas o su etiología desde los diferentes elementos. El día de hoy vamos a ampliar síndrome del túnel del carpo de origen laboral. Recordemos que el síndrome del túnel del carpo es una enfermedad que compromete nervios periféricos. En este caso en particular, un nervio que se denomina el nervio mediano, que es el que le da la información de movimiento y de sensibilidad, especialmente a los tres últimos, a los tres primeros dedos, ¿cierto? Entonces, desde el pulgar, el índice y el anular son los dedos que reciben información tanto sensitiva como motora, bueno, perciben información sensitiva y reciben información motora a través de este nervio que es el nervio mediano. Así pues, ¿cuáles son las causas más comunes en el ámbito laboral para que se presente este síndrome del túnel del carpo? El primero, no diría yo que es el más importante, pero uno de ellos son todos los factores de riesgo biomecánicos. Dentro de ellos, las posturas forzadas de la muñeca. Posturas forzadas como la extensión completa, la flexión completa o las desviaciones radiales y cubitales de la muñeca. Segundo, los movimientos repetidos de la muñeca y de los dedos, sean movimientos de flexoextensión o en digitación o de desviación radial y cubital, son los que se relacionan con estos factores biomecánicos. ¿Qué otros factores? Los factores relacionados con el diseño de las herramientas de trabajo. Diseños que implican, por ejemplo, que las personas tengan que aplicar mucha fuerza con sus manos, la fuerza manual. Diseños que hacen que las personas tengan que hacer agarres finos sostenidos. ¿Sí? Entonces, si las piezas fueran más grandes o si las piezas hay que aplicarles menos fuerza manual, se disminuiría el riesgo. Por tanto, el diseño de las herramientas, obviamente también hay diseños que invitan a hacer posturas forzadas. Por tanto, se debe buscar herramientas que favorezcan la posición anatómica o los ángulos de confort de la muñeca. Tercer grupo de factores, factores individuales. Resulta que las personas, por sus propias condiciones, pueden estar más o menos predispuestas a tener un síndrome del túnel del carpo. Algunos de estos factores que pueden llegar a ser de riesgo son el estado de embarazo, ¿sí? Una mujer en estado de embarazo. La obesidad, muy importante. Un trabajador o trabajadora obeso tiene un riesgo superior a tener un síndrome del túnel del carpo que una persona que no tiene sobrepeso. Y el hipotiroidismo también es una de las enfermedades que más comúnmente se asocia con el tema de síndrome del túnel del carpo. Por tanto, estos factores individuales pesan para la presentación de la enfermedad. Y por último, de los que les voy a mencionar, los factores ambientales. El síndrome del túnel del carpo está relacionado especialmente con la vibración. Es decir, que todas aquellas herramientas que producen vibración mano-brazo van a sumar en factores de riesgos para que se presente la enfermedad. Y el otro factor muy importante son los trabajos en frío. Las personas que manipulan elementos fríos o trabajan en ambientes fríos como los frigoríficos o como los manipuladores de alimentos que generalmente están, digamos, los cárnicos, están en ambientes fríos o son piezas congeladas, son factor de riesgo que se suma a los anteriores. Recuerden que los trastornos musculoesqueléticos se desencadenan por la combinación de factores. Estos aquí mencionados
organizados en 4 grupos: factores biomecánicos, factores del diseño de herramientas, factores individuales y factores del ambiente, son los que se relacionan más frecuentemente con el síndrome del túnel. Por tanto, al hacer la intervención se debería hacer también de manera multifocal, apuntando a cada uno de estos elementos que pudieran estar desencadenando la enfermedad. Espero que con esta información haya quedado un poco más claro cómo identificar esas causas, pero especialmente que logremos tener más herramientas para controlar el riesgo y prevenir la enfermedad. Que tengan un excelente día, y nos vemos en un próximo video. Adiós.